¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, Master, todo chévere. Feliz noche. Gracias, igualmente. Vamos a repasar un poco lo que estuvimos viendo de la clase anterior. Eh, Estuvimos viendo los conceptos básicos en el final, que son, según el maestro, son 5. El primer elemento del final era la centralización, que por ejemplo hay dos piezas que son lentas, una es el caballo y el otro es el rey. Entonces la centralización implica tratar de acercar hacia el centro las dos piezas más lentas primero, y en esta orden de importancia una de las más importantes es el rey, ¿cierto? Entonces eso es básicamente la centralización, acercar las piezas al centro. ¿Por qué? Porque desde el centro están más cerca de todo. El segundo concepto importante en el final es la posición agresiva de la torre, o una pieza activa en general. Entonces, de nada sirve, comentábamos en la clase anterior, de que de nada sirve, por ejemplo, tener una torre restringida a la defensa de un peón, en donde la verdad es que su actividad es nula. Conviene muchas veces sacrificar el peón en pos de poder ir a contraatacar con la torre y lograr una actividad mucho mayor. El tercer elemento básico del final es el reagrupamiento de las piezas desconectadas. Por ejemplo, tienes todas tus piezas desparramadas ya sea en la octava, en las columnas A o H. Entonces, después de una serie de cambios que se llegó al final, tal vez por ahí, tú lo que haces es reagrupar, trayendo todas tus piezas, centralizándolas, trayéndolas todas al centro. ¿Por qué? Porque en el centro es el punto más cercano a todos los puntos del tablero. El cuarto elemento estratégico es el avance en general. Los peones, avanzarlos apoyados por las piezas que estén ahí como masa, ojalá. Entonces ese es el cuarto elemento estratégico. Y el quinto es la materialización de las columnas. ¿Ya? Dice el maestro, entendida en un sentido tal que la columna al principio es considerada una influencia abstracta, se ha reducido a una casilla, protegida por ejemplo por un peón u otra forma concreta. Bien, ¿qué entendiste tú de esos 5 conceptos? Así a grosso modo nomás, no muy explícito, o sea, no muy explicado, no te explayes mucho. Bueno, es que todos son bastante lógicos también. Por lo menos el tema de la centralización de la pieza, pues ellas tienen que participar en los ataques y la defensa de lo que está ocurriendo en el tablero. La centralización de las piezas lentas, como el rey y los caballos, Ujú. también son perfectamente lógicas, puesto que por lo menos un rey le cuesta bastante tiempo llegar a cualquier punto del tablero, mientras que está en el centro es más factible que participe. Claro. Este, por supuesto, más piezas, más posibilidades de ganar material y pues ganar la partida. Ujú. Este, lo mismo con los caballos, el avance general de las piezas, pues me imagino que en este caso es directamente de los peones, pero por supuesto que las piezas también apoyan los avances de los peones Ujú. para poder llegar a una coronación Un avance en masa. y pues hacer un desequilibrio material. Ujú. Este, la materialización de las columnas abiertas, pues se, buscar algún Alguna algún transformación, beneficio por ejemplo. directo, sí, alguna transformación, alguna Ujú. manera de poder conseguir una ventaja, bien sea material o dinámica, pues a través del dominio de estas columnas. Correcto. Bien, veamos el primero de los conceptos, la centralización. La centralización atañe a, por ejemplo, la centralización del rey, la centralización de piezas menores e incluso la centralización de la dama. ¿Ya? Así es que vamos a ver primero la centralización del rey. Dice el maestro, la gran movilidad del rey es una de las principales características de toda la estrategia en el final. Fíjate lo que significa, fíjate lo que dice, que la movilidad del rey, en el fondo, es de vital importancia en el final. Eso está diciendo. Mientras que en el medio juego, el rey es un mero observador. En el final, pasa a ser un protagonista.
Esto se consigue a menudo centralizándolo. Según esta regla, cuando se entra en el final, el rey se pone en marcha. Puede moverse hacia el centro del tablero, pues desde una posición central. Puede desplazarse a derecha, izquierda, atacar, defender, participar en la lucha en cualquier flanco. Y nos da un primer ejemplo. Primer ejemplo, supongamos. Dice rey blanco en G1, torre negra en E8. Solo se indican los principales actores. O sea, hay que entender que por acá hay más piezas, ¿ya? O sea, no es que estemos jugando sin un rey negro. Puede que el rey negro esté acá, haya más piezas en todo caso. Entonces, aquí por ejemplo el negro, perdón, el rey blanco, podría jugar rey F2, impidiendo que la torre negra se acerque, por ejemplo, a su base, que son las casillas E1 y E2. Si permitiera que la torre entre aquí, haría estragos seguramente. Ya, porque aquí hay que entender que hay más piezas. Entonces, la mejor jugada aquí en este caso sería rey F2, evitando que la torre entre en este sector. ¿Ya? Séptima y octava. Esta es séptima y octava para las negras. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos el rey en G1, la torre en D2, peón en B2, peón en F4, G3 y H2 para las blancas. Las negras tienen rey en G8, torre en B3, peón en B7, G7 y H7. Bueno, también en este caso las primeras jugadas podrían ser rey F2 y E2. ¿Ya? Dada la posición, las blancas tienen la opción de elegir ya el flanco de dama como campo de acción, por lo que pueden seguir con después rey D2 y C2. Protegiendo al peón de B, liberando a la torre, que ahora puede emprender un juego algo más activo, por ejemplo, torre de 7. Pregunta, antes de ver esta explicación, ¿habías visto algo así como posible camino a seguir? Sí, yo sí. ¿En serio? Es más, probablemente me iría hasta por la octava directamente para poder liberar a la torre. La actividad del rey, el rey se vuelve una pieza de ataque en el final. Sí, correcto. Yo había escuchado ese concepto, el rey como pieza de ataque en el final. Eso, excelente. Eso es. Muy bien. Y tiene una fuerza de 4 peones, ¿eh? La torre tiene fuerza de 5, o sea, es casi una torre el rey. Y, por ejemplo, el caballo tiene fuerza de 3, o sea, el rey es más que un caballo en el final. Claro. Bien. Entonces, rey de 12-2, protegiendo al peón de B, liberando la torre, que puede ir a D7. Veamos otro ejemplo. Acá. ¿Qué te parece este final? Bastante equilibrado. Aunque la verdad es que me gustan los caballos en el final por una sencilla razón, que es que pueden dominar casillas blancas y oscuras. Perdón, claras y oscuras. Mientras que el alfil solamente puede dominar un color. Pues esos gustos particulares. Por supuesto, los alfiles son mejores que los caballos porque pueden dominar más espacio del tablero, sobre todo cuando hay peones en ambos flancos. Pero aquí el negro está jugando acá, Ese está jugando peón, alfil sí, este acá y peón está acá. coronando, claro. Sí, sí, ese es el gran tema. Pues hay una ventaja material y el peón está coronando. En todo caso, hay que estudiar un poco cómo se puede tratar de detener ese avance sin perder la pieza. Claro. Veamos. Veamos. Lucha de los reyes por las casillas centrales. Aquí, por ejemplo, en este diagrama, las blancas jugaron caballo C3. ¿Ya? La inmediata centralización de los reyes fallaría. Por ejemplo, si rey F1, alfil C4. Si rey E1, vendría alfil D5. Y lo que fuerza el cambio de piezas o la ganancia de un peón. Se gana el peón de G2 si es que sale, y si no, tiene que defender y el cambio de piezas le favorece al negro.
Sí. Además que el blanco quedaría muy lejos de su flanco. Quedaría todo El blanco tiene, deshecho. sí, la estructura del blanco está malísima, tiene que atender la amenaza Tiene que venir a cuidar a del ese, peón A. mientras que el blanco viene tranquilito, mata a ese, tranquilito. Puede venir aquí y mata a ese y mata a ese y queda la escoba Sí, con el blanco. sí. Entonces caballo C3 es mucho mejor para el blanco. Es muy interesante esa jugada. Hasta puedes meter el caballo en A4 y lo dejas viviendo ahí. Bueno, no, mentira, el alfil es casilla blanca, no sé qué estoy viendo. Bueno, ahí jugaron allá. F4, rey E7, rey D6, F2, rey D6, E3, rey C5, G4. Bueno, las blancas han dejado escapar la ocasión de apoderarse de la casilla C4. En vez de rey C5, bueno, no hay forma. A ver, rey C5, G4. ¿Había otra forma o no? Ah, caballo E4. Claro. Entonces hubiese sido buena caballo E4, ¿eh? Bueno, jugaron G4. A caballo 4. Bueno, si las blancas hubieran se hubieran apoderado de la casilla D4, los reyes estarían ocupados, por ejemplo, en jugar D4 y D6 de las negras. Y la victoria hubiera sido mucho más difícil. Ahora, sin embargo, el final se juega solo, dice el maestro. G4, rey B4. La clave. La casilla central de C5 se considera una catapulta hacia el flanco de dama. Y en eso radica la importancia de la centralización. Las blancas juegan rey D4, pero es demasiado tarde. Alfil B3. G5. A4. Y con eso ya caballo B1. Alfil E6 controlando todo. G3 tratando de hacer algo, pero no es mucho. Entonces sigue rey B3. Caballo C3. A3. A punto de coronar ya. Rey D3. G6. Rey D4. Y acá una jugada para ti. ¿Qué jugarías tú con negras? Rey C2. Excelente. Excelente jugada. Claro, porque el blanco está en subson. El blanco está en subson. Rey C2. Las blancas se rindieron. En este ejemplo entonces hemos podido ver que el avance hacia el centro desde otro ángulo, y también hemos comprobado que la idea no es solo dar mayor libertad a nuestro rey, sino también limitar al contrario el terreno disponible. Eso es importante, ¿eh? Limitar al contrario. Yo creo que casi siempre uno se olvida de eso. Y lo he visto en partidas de ustedes. Entonces, por eso es importante esto de tenerlo presente siempre. Aquí dice el maestro, por esta razón el rey a menudo lucha por un punto como si su reino dependiera enteramente de una casilla. El estudiante debe tener esto bien presente, acercar a su rey al centro por todos los medios. En parte por propia conveniencia del rey, pero también para reducir el campo de acción del rey enemigo, a quien no debe permitírsele su parcela de gloria. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de centralización de piezas menores. Tenemos ese diagrama. Dice, la centralización no debe considerarse una prerrogativa exclusivamente real. O sea, la centralización no solamente atañe al rey, sino que a las piezas menores también. Las demás piezas en realidad, porque no basta que sean menores, puede ser una dama también.
Entonces, las demás piezas también muestran una tendencia similar. Veamos el ejemplo. Aquí las blancas tienen dos opciones. Por ejemplo, rey de 2, C3 y D4. O simplemente caballo de 4, D1. Seguido de E3. Como en el ejemplo anterior, la centralización del rey tiene un doble efecto. Por ejemplo, desde D4 mantiene vigilados ambos flancos. Segundo, limita la libertad del rey enemigo, impidiéndole, por ejemplo, que llegue a D5 por E6. O sea, al rey enemigo le encantaría llegar a D5 vía E6. Si la torre contraria siguiese sobre el tablero, constituiría una muralla para su propio rey, que tomaría una posición central detrás del caballo. Tartakower, el ingenioso autor de la partida de ajedrez hipermoderna, llamaría a esta situación una isla de piezas. Cuando salta el caballo a D4, se juega el peón a E3 y se mete el rey. Esa es la isla de piezas. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Tenemos al rey en E2, caballo en C2, peón en E3, F2, G2, H3. De las negras tenemos rey F8, torre de 8, peón F7, G7, H7. Y acá, por ejemplo, después de caballo D4, seguido de rey D3, tenemos una isla central de piezas formada por rey, caballo y peón de E3. ¿Se entiende esto, Alan? Sí, se entiende el concepto. Ya. Vamos a ver ahora la centralización de la dama. No hay prueba más impresionante de la importancia de la centralización que el hecho de que incluso la dama, que ciertamente ejerce una influencia, aunque esté situada en el borde del tablero, trata de obtener una posición central. Lo ideal es que con la dama protegida por un peón y defendiendo a su vez sus otros peones, bajo un protectorado así, el rey puede emprender largos viajes en territorio enemigo. En el diagrama, el rey blanco tratará de llegar a las casillas B6 o G6. Esta es la casilla B6 y esta es la casilla G6. Después de muchas peripecias, conseguirá finalmente alcanzar una de las casillas y su bando ganará. La dama centralizada permite al rey blanco internarse en territorio enemigo. Su objetivo será B6 o G6 y con este ataque frontal al peón aislado. Bien, veamos. En el punto anterior, nuestro rey se convertía en uno de esos viajeros legendarios. Ya se puso poeta el maestro. Pero conviene no olvidar el hecho de que leyenda y realidad son dos cosas diferentes. En las crónicas fabulosas, el viajero atraviesa tormentas y tempestades inauditas. Y por increíble que parezca, nunca sufre el menor resfriado. Pero en realidad las cosas son muy distintas. Para proteger al rey de los muchos peligros y circunstancias meteóricas adversas. Entonces, en este diagrama, el rey blanco tratará de llegar a las casillas B6 o G6. ¿Ya? Y después de muchas peripecias conseguirá finalmente alcanzar una de esas casillas y su bando ganará. La dama centralizada permite al rey blanco internarse en territorio enemigo. Su objetivo, B6 o G6 con ataque frontal al peón aislado. Y acá ustedes pueden ver en el diagrama que el rey está en jaque y todo eso, pero cuando salga del jaque se va a ir a este punto o a este punto y va a atacar tanto ese peón o ese peón y tarde o temprano va a terminar ganándolo. Y esta dama centralizada defiende todos sus peones. Defiende el peón de 3, el peón de A4 y el peón de H4.
Y el asunto es que la dama negra, por muy fuerte que sea la dama sola, no puede hacer mucho. Y la dama blanca está tan bien centralizada. A eso se le suma la ventaja de un peón que no puedes hacer nada en particular. Claro, claro. Justamente. Entonces, esa es la importancia de la mejor ubicación. Esta es la actividad de pieza. Esto es el concepto que tiene que estar presente durante toda la partida. Actividad de pieza. Centralización del rey, actividad de pieza, desarrollo. Bueno, en este caso ya no hay nada que desarrollar, pero siempre tiene que estar activar las piezas, siempre debe estar presente. Siempre. De repente hay jugadores que dejan olvidada su torre acá en una esquina, o dejan olvidado un caballo, un alfil por acá, y se ponen a jugar con el resto de las piezas, y ahí el concepto de desarrollo también importa. También importa. Creen que el desarrollo solamente es parte de la apertura, y el desarrollo está presente también durante todo el partido. De repente capturaste una pieza en A1, capturaste en H1, en A8 o en H8, con una pieza y quedó desparramada esa pieza. Hay que centralizarla, hay que volverla al juego. Eso se entiende como... ¿Cómo? A mí me pasó una excepción muy particular con la centralización de la dama. Estoy en mi partida y bueno, me dejó una táctica muy sencilla, la verdad, que ganaba una pieza mía, un alfil que tenía ubicado en A2, con un jaque de la dama, y me di cuenta que después de ese jaque mi rival iba a ir por esa captura, pero a su vez mi dama estaba muy bien ubicada, no tenía cómo defenderme directamente del jaque con la dama, no tenía sentido además porque la pieza se está cayendo, y vi que había una manera de salirme de todos los jaques posibles posteriores de la dama, y eso fue lo que hice. Me salí de todos los jaques posibles, y tras que mi rival capturó la pieza, pues vi un tema táctico para recuperar la pieza exactamente. Ya. Y bueno, mi rival ni se dio cuenta y le di mate en la torre. Claro, esas cosas pasan. Ya. Entonces, continuamos. El refugio y el puente. Este es uno de los finales, pero más básicos que hay en el ajedrez. Cualquier jugador que tenga menos de 2000 tiene que saberlo. O sea, es tan drástico el tema que no puedes tener más de 2000 sin saber este final. Así de tajante. Bien, dice, en el punto anterior, dice el maestro, nuestro rey se convertía en uno de esos viajeros legendarios. El punto anterior es donde está el rey tratando de ganar el peón de la columna G o de la columna B. Pero conviene no olvidar el hecho de que leyenda y realidad son cosas diferentes. En las crónicas fabulosas, el viajero, estamos hablando del rey viajero, el rey atraviesa tormentas, tempestades y, por increíble que parezca, nunca sufre el menor resfriado. Pero en la realidad las cosas son muy distintas. Para proteger al rey de los muchos peligros y circunstancias adversas que le asedian, se debe disponer un refugio adecuado y eficiente en el que pueda ponerse a cubierto. Y aquí les vamos a mostrar un diagrama en donde se ve este tipo de refugio. ¿Te parece familiar la posición, Alan? Es familiar, mas no recuerdo cómo se llama. Acá tenemos una posición típica de un final de torres, donde tenemos un peón en A, que ya está en sexta. Tenemos un rey alejado y una torre que está detrás del peón. ¿Qué creen ustedes? ¿Este final se gana o se entabla? ¿Se entabla? Yo creo que se entabla. Este final se gana. ¿Se gana? Sí, se gana. Hay un pequeño detalle aquí, que jugando al blanco, hacer A7 sería un error, pero garrafal. Porque luego de eso, el negro hace jaques por todos lados. Jaque. Sí, es cierto, ya recuerdo. Acá, jaque. Para donde vaya, se llena de jaque. Y si viene a cazar a la torre, se puede venir a divertir un poco. Y la jugada correcta es rey B6. ¿Qué pasa? Que el rey ahora está apoyando al peón
no lo avanza inmediatamente. Y si el negro hace jaque, el rey tiene un refugio. A esto se le llama el refugio. ¿Sí? Entonces, podría el negro tratar de hacer un tiempo ahí para tratar de que el blanco no se mueva. Pero aquí sencillamente jugando torre B8, intentando volver a 2, torre B6, ya el blanco estamos claro que podría jugar así, avanzar el peón y ganar. Eso es un error. Avanzar el peón es un error. Es mejor jugar el rey al lado para tener el refugio. A eso se le llama el refugio. Esa es la posición del refugio. Ya, tenemos entonces, ese era el refugio. Vamos con el otro. Que esta posición yo creo que todos la conocen. Ya tuvimos que ir al puente de Lucena. Sí. Bueno, esa es la posición que aparece en el libro. ¿Ya? Esta es la posición que aparece en el libro. ¿Qué podemos ver acá? Claro, la posición de Lucena, la cuestión es hacer precisamente una defensa para el rey, porque siempre hay posibilidades de jaque para la torre negra que no van a permitir que se corone el peón. Por ejemplo, jugar acá. Si juegas ahí, te dicen jaque. Si vienes para acá, te dicen jaque. Si vienes para acá, no puedes, ahí sería mala. Si juegas para acá, te dicen jaque. Acá, si tratas de acercarte a la torre, te dicen jaque y tienes que volver. Entonces, una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. Y si te alejas, bueno, no te puedes alejar de paso, porque en este caso tienes el rey negro. Claro. Pero si te alejaras más del peón, entonces también puedes atacar el peón con la torre. Claro, entonces no va por ahí. No va por ahí. ¿Cuál será? Claro. Aquí esta posición la resolvió Lucena en el año 1497. Y en ese año descubrió esta genial jugada. Torre E4. Sí. Impresionante jugada. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, vamos a ver qué jugaron en el libro. Por ejemplo, torre G1. Ya. ¿Qué pasa? Que ahora se viene el rey por acá de nuevo. Si le dicen jaque, juega acá. Si le dicen jaque, juega acá. Si le dice, por ejemplo, jaque, ahora juega aquí. E5. Y esa es la clave. Cuando viene el jaque acá, tapa con el puente o el techito, que a mí me gusta decirle techito a esta cuestión, pero le dicen puente, y se cubre, cual paraguas contra el aguacero. Y si por ejemplo torre por, rey por, y se trata de acercar, el peón simplemente corona, ganando. Entonces, yo creo que para el negro lo más preciso era un tema rodeando y defendiendo la casilla de coronación y todo eso. Bueno, así lo juega. Claro, es que así lo va a jugar el módulo, porque el módulo va a ver lo que sean menos jugadas posibles para perder. El camino más lejano a la derrota. Bueno, y acá tenemos una posición similar. Aquí juegan las blancas nuevamente. ¿Y cuál sería aquí la mejor jugada? Probablemente torre F7 es jaque. No, siempre por la columna. Jaque. Bueno, acá, claro, acá si rey F6, ¿qué juega el blanco? Rey F8. Correcto, muy buena. Rey F8 y no hay nada que impida la coronación del peón. Excelente, rey F8. Muy bien. Muy bien. Entonces, a torre E2 tenemos, por ejemplo, rey D6. Si rey D6, jugamos rey F8 y si jaque, podemos tener torre 8. Torre G1, torre E7, esa es la clave. Torre E7. Y ahora ya
a lo que hagas, estás jugando rey F8 y si jaque, torre F7 y coronando. Claro. Así es que, ¿qué pasa si por ejemplo juega rey de 7? Rey de 7 resiste más. Ahí es donde viene torre E4. Y ahí ya llegamos a la misma posición del ejemplo anterior. Solo que partimos más atrás. ¿Ya? Este es un ejemplo un poquito más completo. Porque la anterior ¿Sí? partimos acá. Torre E4. Y ahora partimos un poquito antes. Entonces aquí torre E4. Ya vimos que rey F7 era mala. Torre G1, ¿Cierto? por ejemplo. Claro, si torre G1, rey F7, Pero torre también F1. Ahora, sí, ¿dónde nos vamos? nos vamos a G6. Ya. Torre G1, ¿dónde nos vamos? Aquí creo que valen dos. Creo que vale rey F6 o rey H6. ¿Por qué? Porque estamos buscando llevar el rey a G5 para después tapar el jaque en la Eso, columna muy bien. con torre G4. Muy bien, ya. Entonces, supongamos rey F6. Jaque. ¿Dónde vamos ahora? Rey G5. Rey G5. Torre G1 Torre y G4. G4 y se completa el puente. Ese es el puente de Lucena. Y este final lo voy a agregar yo por mi cuenta. Esta es la posición de Filidor. Este final de aquí es el final más importante que debe conocer todo aficionado. El puente de Lucena, ya sea ese o este otro. ¿Ya? Ambos son la misma variante y después de torre 2 se llega a la misma posición. ¿Ya? Esto es un final básico que todo jugador de menos de 2000 puntos tiene que saber. Y por ende todo de más de 2000. De hecho, yo por el tiempo que estuve sin jugar se me había olvidado y lo revisé antes de ir al torneo que tuve hace poco. Ya. Que Este es sabía un que final. era imprescindible. No puede haber un jugador que tenga más de 2000 que no sepa este final. Y es que es muy fácil quedar aquí. Final de torres con peón de más. O sea, es súper sencillo quedar en una posición similar a esta. Y este es el otro final de torres. Son dos los finales de torres que un jugador de más de 2000 puntos tiene que saber. Es el de Lucena y este. ¿Cómo se llama este final? Esta posición. Es Filidor, ¿no? Correcto. Este es Filidor. ¿Cuál es la clave del Filidor? ¿En qué consiste la No me defensa? recuerdo. De verdad no me recuerdo. La defensa del Filidor consiste en que la torre se mantiene aquí en esta fila. Esa es la defensa. Y se espera a que el blanco avance el peón. Y en el momento en que el blanco avanza el peón a sexta, se ataca por detrás. En eso consiste la defensa. Claro. Entonces, por ejemplo, las blancas juegan E5. Las negras hacen una jugada de espera. Supongamos que las blancas le quitan la casilla A6, jugando torre A7. ¿Y qué jugarán las negras? Torre C6, correcto. Bueno, y ahora las blancas avanzan E6. Las blancas quieren dar mate. Y, por ejemplo, aquí sería un error, pero terrible, jugar torre C5, porque ahora te juegan rey F6 y no hay forma de evitar el mate, o una pérdida catastrófica. Por ejemplo, si torre C8, tratando de evitar el mate, viene la torre por el otro lado y no hay forma de evitar el mate. No hay nada que hacer. Entonces aquí, en este caso, la única jugada buena es torre C1. Y aquí puedes jugar rey F6, torre F1 jaque, rey E5, torre jaque. Creo que puede evitar el jaque mandó a la coronación, que es lo mismo, igual pierde. Claro, y si se viene el rey hacia la torre ataca el peón y es tablas. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? El rey no se puede alejar del peón, sí. Correcto. O sea, muy fácil, posición de Filidor, control de la sexta fila, jaque perpetuo por detrás, y si el rey se aleja del peón, captura, así de sencillo. Habla.
Correcto. Claro, importante, el rey tiene que estar en la casilla de coronación del peón, ¿no? Claro, claro. Ya, lo dejamos hasta acá y vemos la posición agresiva de la torre en la próxima clase. ¿Te parece? Vale, sí. Chévere. Ya, chau.